Buenos días, hola mis queridos hermanos, amigos, familiares, sean bienvenidos al resumen diario de Bensígueme. Mis queridos hermanos, hoy fíjense que estoy he estado bastante ocupado tratando de sentir y ver lo que el Señor quiere que nosotros logremos ver en esta parte de Doctrinas y Convenios 37.1. En estos versículos que son bastante cortos, ¿verdad? Este es un capítulo corto también. El Señor se está refiriendo a la labor que hacía José Smith en ese momento. Pero quiero aclarar porque estuve buscando y en el manual de Doctrina y Convenios de seminario aclara que José Smith no tradujo la Biblia de inglés, ¿verdad? Sino él lo que hizo fue una revisión de la misma. Después de que hizo la revisión, entonces de Génesis, el Señor lo paró y le dijo que parara, que se detuviera hasta donde había hecho la revisión y que continuaría en Ohio. Si se dan cuenta que la oración de fe y la oración en sí era el medio por el cual el Señor podía revelar a su siervo el profeta, ¿verdad?, sobre cada una de las cosas que tenían que ver con el reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo de la revelación y lo de la parte de que nos pide que leamos el Génesis de cualquier Biblia y veamos la revisión que hizo José Smith, ¿verdad? Y nos demos cuenta en lo que aquí nosotros tenemos en la trilogía, la cuádruple, tenemos una partecita de Mateo, ¿verdad? Nos pide que leamos las dos escrituras, la de una antigua y esta, y nos demos cuenta que son ciertos detalles de comprensión, ¿verdad?, que es la que tiene esa revisión que hizo José Smith. Fíjense que a mí me impresionó bastante porque yo estaba tratando de ver qué era lo que realmente el Señor nos pedía que viéramos aquí. Y fíjense que mientras estaba yo viendo ¿cómo se llama? El Doctrinas y Convenios 37, yo lo que me pude ver y también pude ir a pie de página y todo lo demás, con lo que dice con respecto a el Señor le dice: he aquí os digo que no es prudente que traduzcáis. Fíjese que en otras ocasiones le dice muy tajante lo que tiene que hacer José Smith, pero ya en ese tiempo José Smith ya era diciembre de 1830, ya iban a pasar, ya iba a terminar ese año, y ya el Señor tenía una cercanía, o sea, y José Smith tenía una, ¿cómo se le dice la palabra? Ya podía tener una conversación mucho más cercana. Pues yo
pienso, mis queridos hermanos, he estado viendo aquí lo que dice el Doctrinas y Convenios y lo que dice el manual de Doctrinas y Convenios de tanto del seminario como instituto, y eso me llamó a la reflexión en cuanto a que, fíjense, si nosotros buscamos la ferviente oración, y es lo que nos ha enseñado el profeta José Smith a través de estos 2-3 meses que hemos estado aprendiendo, porque a medida que hemos estado viendo cómo se fue restaurando el Evangelio poco a poco y paso a paso, y a medida que el Señor iba instruyendo a José Smith, también nos ha instruido a nosotros. Pero hay ciertas cosas que hemos aprendido con respecto a esta revelación, a la revelación. Para ver revelación, para poder tener ese contacto, ese trato con nuestro Padre Celestial, debe haber ciertas cosas importantes. 1, el arrepentimiento. 2, el perdón. 3, el fervor. 4, la devoción. 5, la dignidad. 6, la obediencia. Y créanme, hermanos, que José Smith efectivamente tuvo todas estas cualidades. José Smith, después que comenzó seriamente la obra del Señor, después que se fue visitado por Pedro, Santiago y Juan, y se le fue entregado las llaves del sacerdocio, después que vino Moisés y Elías, el profeta, José Smith no miró para atrás, mis queridos hermanos. El arrepentimiento, el perdón, el fervor, la devoción, la dignidad y la obediencia, para él fue un común denominador. Y créanme que también casi todos los apóstoles de ese tiempo, pero de ese momento, poseían esas mismas cualidades que el profeta. Eran personas decididas a hacer lo que el Señor deseaba, quería y como fuera. Fíjense que un profeta es una persona que ha sido llamada por Dios para hablar en su nombre. Los profetas testifican de Jesucristo y enseñan su evangelio. Dan a conocer la voluntad y el verdadero carácter de Dios. Y condenan el pecado y nos advierten sobre sus consecuencias. En ciertas ocasiones profetizan acontecimientos que pueden pasar en el futuro. De hecho, tenemos, creo que, testimonio de eso en estos últimos tiempos. Muchas de las enseñanzas de los profetas se encuentran en las Escrituras. Al estudiar las palabras de los profetas, aprendemos la verdad y recibimos orientación. Mis queridos hermanos, nosotros debemos sostener al presidente de la Iglesia como profeta, vidente y revelador, y como la única persona que posee las llaves sobre esta tierra, que recibe revelación también para dirigir toda su iglesia. También sostenemos a sus consejeros y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hacemos esto, le estamos diciendo al Señor que creemos realmente lo que el profeta nos ha estado enseñando o nos ha estado diciendo. ¿Y eso por qué? Le voy a explicar. Porque el profeta vive por revelación. Y la revelación es la comunicación de Dios
con sus hijos. Él nos enseña cómo es esa cercanía, cómo es esa comunicación. Cuando el Señor revela su voluntad a la iglesia, Él habla por intermedio de su profeta. En las escrituras, como por ejemplo la Biblia, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, los discursos de los profetas en las conferencias, contienen revelaciones dadas, ¿verdad? Muchos por los profetas antiguos y otros por los de estos últimos días. El presidente de la iglesia no se escapa de esto. El presidente de la iglesia es un profeta, es el profeta de Dios sobre toda la tierra y en la actualidad. Las personas como nosotros, de repente a veces decimos, no, porque los profetas son especiales, que nunca han pecado. No, ellos son normales, son seres normales como nosotros, pero lograron el nivel espiritual que deseaba el Señor para ser tratados como ellos se merecían. Las personas pueden recibir revelación, escúcheme esto, hermano, para atender sus necesidades y responsabilidades específicas, resolver dudas particulares y fortalecer su testimonio. La mayoría, mis queridos hermanos, la mayoría de las revelaciones que se le dan a los líderes y a los miembros de la iglesia se reciben por medio de pensamientos, de impresiones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla a nuestra mente y a nuestro corazón. No tengan duda de esto, con una voz suave y apacible, ¿verdad? Con sentimientos de pureza. La revelación también puede recibir, hay personas que pueden recibir revelaciones por medio de visiones y sueños y visitas de ángeles, cosa que todavía, en este tiempo es difícil hacerlo porque el Señor nos ha dado este método de sentir. Mis queridos hermanos, quiero darles mi testimonio de que entiendo que esa cercanía que el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, tenía con José Smith, el profeta, en ese tiempo era tan grande, y yo de verdad quisiera que todos pudiéramos tener esa experiencia de acercarnos, de tener esa comunicación. Acuérdense de los puntos claves para tener una revelación directa con Dios, una cercanía con el Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo. Pero acuérdense que tenemos que tener arrepentimiento, perdón, fervor, devoción, dignidad y obediencia. Esa es la clave, mis queridos hermanos. Les testifico que esta es la clave. Así como José Smith, en ese tiempo, el Señor le dijo, hey, tienes que salir con todos los santos para Ohio, porque allá es donde van a recibir la revelación. El Señor no le dijo por qué, simplemente le dijo, tienes que salir, y lo hicieron. Testifico que las cosas que se han hablado de José Smith, las cosas que hemos aprendido, son ciertas. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué placer. Espero que les haya servido este resumen de Ven, Sígueme, del capítulo 37. Mañana vamos a ver el capítulo 38. Dios nos congrega para bendecirnos. ¿Qué sucede cada vez que tenemos una gran congregación, unas conferencias, una sacramental, o participamos de un consejo de barrio o un consejo de rama? ¿Qué pasa? Bueno, mañana lo sabremos. Bueno, mis queridos hermanos, hagan bien, no miren a quién, ya saben, sean felices, traten de ver, de servir a sus semejantes y sobre todo a sus familiares. Se les quiere mucho, mis queridos hermanos de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Estados Unidos,
Gracias por todo. Se les quiere y se les ama. Hasta mañana.